Si tú eres de las personas que preguntas por qué los cubanos no sacaron a Fidel Castro, yo no sé la cantidad de veces que latinoamericanos me han preguntado a mí en el entorno de Miami y en redes, pero es que ustedes son unos cobardes, me decían antes. Es que ¿por qué no lo han sacado del poder? Recuerdo conversaciones con amigos peruanos, nosotros aquí no los dejamos llegar, y colombianos, no, aquí tampoco, porque la gente se arma, sale a la calle y lo saca del poder. Pero quiero hablarles para que ustedes entiendan cómo se desarrolla el horror, maquinaria de control del socialismo en los pueblos, pero con datos básicos, con datos reales, con datos que nosotros los cubanos lo vivimos. Y esto no es solamente para Carlos Daniel, el socialista latinoamericano. También cubanos jóvenes, cubanos que no vivieron esta historia, que quieren olvidarla, que te dicen yo no hablo de política, pero después quieren acogerse a una ley de ajuste cubano, después quieren tener miedo creíble, quieren tener asilo político y quieren tener prioridades por encima de cualquier latinoamericano que llega a los Estados Unidos y tiene que esperar la cola. Usted es un cubano, llegó a los Estados Unidos, quiere ley de ajuste, quiere una ley que se base en la política y usted me dice a mí que usted no quiere hablar de política, que no le interesa, que usted vino por cuestiones económicas, que usted es un estómago grande, usted no aplica. Por eso soy de la idea que la ley de ajuste cubano para los cubanos debe cambiar. Y lamentablemente algunos quedarán atrapados innecesariamente, injustamente, pero es la realidad. A esos amigos latinoamericanos que también desconocen cómo se ha aplicado el socialismo en la madre dictadura latinoamericana, la dictadura cubana, que nace en 1959, dura hasta el día de hoy, pero además la que ha exportado la izquierda, la terrible ideología marxista de izquierda, socialista y de la envidia a otros países latinoamericanos, la que mandó médicos disfrazados de batas que eran soldados a Venezuela, la que probablemente en esta biozona entre Venezuela y Colombia, que para mí es un biopaís que le están robando territorio a Colombia, colombianos, despierten, que ya en este momento deben estar llenas de soldados y agentes del Ministerio del Interior y de la Seguridad del equipo de inteligencia cubana. Yo siempre le digo a los latinoamericanos, le digo a un mexicano, cuando usted vea 30 médicos en México, usted piensa que hay 15 que son médicos de verdad, que pueden ser muy buenos, que están yendo allí a trabajar o para quedarse fuera en una misión y no regresar a Cuba, o para poder arreglar una casita que se le está cayendo con los $4 que va a conseguir. Pero los otros 15 son policías, son agentes de inteligencia, son espías, son soldados que vienen a implantar el comunismo, la izquierda, como la aprendieron de la Unión Soviética y transmitida de generación en generación a su país, absolutamente peligroso. Se implantó el mecanismo de control que luego Cuba, que no lo inventaron, no lo inventó Fidel Castro, lo trajeron de la Unión Soviética de Stalin, lo trajeron de la izquierda internacional y que luego lo aplicaron para Venezuela, hoy lo están aplicando en Colombia y en México. Y ahora te voy a hablar del inventario. El inventario que fue algo que me ocurrió a mí. ¿Qué cosa es un inventario? Usted es mexicano, usted quiere venir a vivir a los Estados Unidos 3 años, usted quiere abrir una corporación a los Estados Unidos, un negocio, o usted simplemente viene por la frontera, usted quiere vivir en los Estados Unidos y usted tenía una casa en Cuba. Usted cogió vía norte, usted salió por la selva del Darién, o usted vino simple y llanamente desde México, y usted viene a Estados Unidos, usted viene de Colombia, usted viene de cualquiera de estos lugares. Y usted viene a los Estados Unidos, pero usted deja su casa cerrada. Usted cierra la puerta de su casa, le pone un candado, deja un familiar, y usted se va a los Estados Unidos. Usted consigue papel en los Estados Unidos a los 10 años y simple y llanamente usted regresa a su país a los 10 años y su casa está allí. Usted tiene la puerta cerrada y su casa está allí. Espero que no sea en Madrid, porque si es en Madrid probablemente cuando usted regrese tiene un ocupa. ¿Qué pasó en Cuba hasta los años? Yo quisiera saber exactamente hasta qué año duró, porque yo vine en los años 80, pero esto duró como hasta el año 98, 99, hasta el año 2000. Algún día voy a hablar del permiso de salida, pero hoy vamos a hablar del inventario. El inventario que en su momento, porque ya hay una persona en el chat que dijo esto es prehistórico. No, no, la historia es la base de la vida que vivimos hoy. Sin conocer la historia no podemos entender por qué hemos llegado hasta aquí. Usted puede decir, yo me voy a montar en un auto, en un Tesla, bla, bla, y disfrutarlo y desconocer. Pero para que usted se montara en un Tesla, hace muchos, muchos años, había un individuo que inventó un carro que usted tenía que darle con una manigueta. Usted le daba con la manigueta, que yo cargaba, usted se montaba en el carro y salía. Y cada vez que usted se iba a montar en el carro, usted tenía que darle con la manigueta, ¿no es verdad? Bueno, para que usted se montara en un auto, en algún momento, en la época prehistórica, alguien tuvo que inventar la rueda. Imagínate un carro con una rueda cuadrada, no se mueve, ¿verdad? Pero en la época prehistórica, porque fue en la prehistoria que alguien inventó la rueda, pues hicieron una rueda, le montaron una tabla, hicieron una carreta y echaron a andar. Entonces, Señora, ¿usted quiere algo, desea algo? un minutico nada más, ¿qué cosa hay que poder tomar? Hay un licorcito que con medio dulcito, con manzanilla. Lo puedo traer con hielo. Es un licor de manzanilla. Como si fuera un vino. Vino que verde tenga no hay, manzanilla. vino blanco no hay, ni No, vino rosado. no. Bueno, un ¿Quieres licorcito. probarlo? Sí, pero con bastante hielo, mami, porque yo no soy mucho de licores, con bastante. Entonces, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a dar like. Entonces, en algún momento, denme un momentico para editar aquí, editar y cortar. Un momentico. Esto es parte de lo que pasó en Cuba.
Pero esto que pasó en Cuba dio margen a los controles, dio margen al poder que tenía el Estado cubano. En algún momento yo te voy a hablar de la reforma urbana, que cuando llega Fidel Castro al poder, Fidel Castro cambia toda la ley de la reforma urbana, es decir, de la vivienda. Pero te la voy a concluir de una manera muy fácil para que entiendas hoy. Latinoamericano que me estás escuchando, cubano joven, I220A, joven cubano que no viviste esta época, para que entiendas por qué tus abuelos, por qué tus padres, cómo fue llegando, no solamente el terror, sino el control de las masas, cómo se aplica. Es así. Digamos que usted era maestro, usted era médico, usted tenía una casa, su casa familiar, que usted la había construido, y usted vivía allí con, digamos, su esposa y sus hijos. Pero como usted era médico, usted había trabajado, usted había tenido un poquito más de dinero, lo había guardado, había pedido un préstamo, y usted se había comprado una casita en la playa. No estamos hablando de una casa lujosa, no estamos hablando de una casa en una zona turística cara, no, no, no. Estamos hablando de El Mégano, Boca Ciega, Guanabo, playas muy cerca de La Habana, que no eran Varadero, no, estamos hablando de playas donde la gente de clase media, la gente que trabajaba, que tenía una panadería, que tenía una bodeguita, la gente de clase media había podido incluso haberse hecho una casita para ir con su familia a la playa. Cuando llega Fidel Castro, había gente que tenía su casa en la ciudad, su casita en la playa. Fidel Castro llegó y en la ley de reforma urbana dijo, esto es burgués. Y como él sabía que él no le iba a hacer casa a los pobres, pero él estaba prometiendo a los pobres que les iba a dar, el paternalismo de Estado, te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo, te voy a dar casa, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Y evidentemente él no tenía ni nada para dar y sabía que iba a demorar muchísimo para poder dar, en el caso que se hubiera creído que de verdad iba a tener una sociedad próspera. Entonces, ¿qué era lo que verdaderamente iba a funcionar? Le voy a quitar a los que tienen y le voy a dar a los que no tienen. Los que no tienen, que son esa masa del pueblo, que son mayoría, me van a apoyar con la promesa de que van a vivir mejor, que les voy a dar, y me van a apoyar, me van a establecer en el poder. La clase media, la clase rica, le voy a quitar lo que tiene. Y nace la ley de que usted que tenía dos casas, dos casitas, ya no podía tener dos, tenía que tener una sola. Si usted tenía una casa en La Habana, sí, una casa en La Habana. Te eché un poquito de agua para que también A ver, gaseadito para vamos que a ver este refresquito, esta es de Coca-Cola. Jerez, ¿ok? Un poquito dulce. Sí. Pero igual me lo voy a tomar, está bien, thank you. Tu amabilidad me la voy a tomar. Me gusta más que el licor. Thank you. Coca-Cola, es Coca-Cola lo que estoy tomando. Entonces, te dijeron, mira, es muy fácil. O te quedas con la casa en la ciudad o te quedas con la casa en la playa. Es así. O te quedas con la casa en la ciudad o la casa en la playa. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, una de las dos. Pero espérate un momentico, es que las dos casas son mías. Yo trabajé, yo las construí. No, tú tienes aquí derecho a una casa. Pero un momento, no me cabe en la cabeza, como no cabe lo de los Ocupa en España. Pero un momento. Las dos casas son mías, yo las trabajé. No. Esto ahora es para el pueblo, por el bien del pueblo, desde el pueblo, todo es para el pueblo. Te tienes que quedar con una casa. Y la gente tenía que escoger, o se quedaba en Guanabo o se quedaba en La Habana. Pero una de esas dos casas te las iban a quitar. Y se la iban a dar a una empresa, para un centro de trabajo, para un comunista, para un militar, para un coronel. Esa es la realidad de lo que pasó en mi país. Pero no solamente es que te quedaste con una sola casa, es que vamos a ir al punto de que te vas del país. Te vas del país porque no resistes el comunismo, no resistes el socialismo, no resistes la falta de derechos, las faltas de libertades, no resistes incluso las necesidades y te quieres ir del país. Y yo te voy a contar lo que me pasó ahí, y ahí nace el famoso inventario. Y créeme que por más que yo te cuente, me voy a quedar corta, voy a fallar a mi memoria, pero además es tanto lo que se hizo que es imposible que en 15 minutos yo te lo pueda contar. Pues tú decides que quieres abandonar el país y tú pides una visa, waiver para irte de Cuba, o tú logras que cualquier país del mundo te dé una visa, o tú te vas como refugiado, etcétera, etcétera, y tú logras irte del país. Y tú llegas a la reforma urbana y le dices, tienes que ir también a inmigración, que pertenece al Ministerio del Interior, a la sombra gris y del miedo, a los que implantan el miedo en Cuba. Y tú dices, me voy del país, y tenías que pedir un permiso para salir de tu país. No es ir al aeropuerto, sacar un pasaje, pedir una visa al país donde te quieres ir. No, era pedirle permiso al régimen para poder irte. Y te dan un montón de papeles y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, y te vamos a hacer el inventario, ¿ok? Bueno, el inventario, ¿qué cosa es? Muy simple. Tú presentabas tus papeles para pedir el permiso de salida, ya tenías el permiso de salida, ya tenías el permiso de entrada al país donde tú te ibas, y unos días antes de tú irte, un mes antes de irte del país, tú tenías tu casa que tú habías trabajado, que habías construido, con tu casa absolutamente habituallamiento, con tu juego de cuarto, con tu juego de sala, con tu cafeterita, con tu cazuelita, tu sartén.
y venía una señora con una libreta que venía de la Reforma Urbana, una empleada del Estado cubano, del régimen cubano. Y venía la compañera, entraba, usualmente venían dos, y entraban a la puerta de tu casa, ya tú sabías la fecha de tu inventario, mañana a las 10 de la mañana es el inventario. Y estabas loco por irte del país. Llegaba la compañera y te decía, recuerda que en Cuba no podíamos decir señor o señora, porque eso no era un tema de educación, era que te hacía capitalista, burgués, americanista, eso era absolutamente incorrecto. Había que decir compañero o compañera, como decían en la Unión Soviética, camarada, que era como decía la izquierda internacional. Entonces llegaba el inventario y venía la señora con el papel y decía, así, tranquilamente, un juego de sala que consta de un sofá, escucha a Carlos Daniel, dos butacones, dos cojines, una mesa de centro, una mesita para el televisor. Muy bien, vamos al comedor. Una mesa de comer, cuatro sillas, un centro de mesa. No, no estoy exagerando. Centro de mesa. El bucarito de tu abuela. ¿Te acuerdas? Que cuando te casaste, tu mamá, esas cosas que se pasan de generación en generación, tu mamá te había regalado un frutero que era de tu abuela, de 1945. Y tu abuela cuando se casó se lo regalaron, tu abuela se lo regaló a tu mamá y tu mamá el día que te casaste te lo regaló a ti. Y tú tuviste toda la vida el centro de mesa, el frutero de abuela. Y aquella señora que llegaba del Estado cubano, del PCC cubano, todo dirigido por los Castro, llegaba y decía, centro de mesa frutero. Y a ti se te caía el alma, porque era o te quedabas en la Cuba comunista sin derechos y sin libertades, o te ibas y le dejabas el centro de mesa que le habían regalado a tu abuela cuando se casó. Ese que habías atesorado con tanto cariño, la reliquia familiar. Y ahí continuaba, cuántos tenedores, cuántos cuchillos, cuántas cucharas, cuántos platos, cuántos sartenes, cuántos cazuelas, una olla de presión, una cama, un escaparate, una cómoda, menos tu ropa, todo lo demás. Menos tu ropa, censaban todo lo demás. Un refrigerador, un televisor, 3 cuadros de pared, 4 macetas, todo. Menos tu perro, tu gato y tu ropa, todo lo demás. Absolutamente todo. En mi caso, ¿qué fue lo que pasó? En mi caso me hacen el inventario un día como hoy, pero cierra las salidas de los vuelos. Cerraron la salida de los vuelos, dime un momentico. Cerraron los vuelos, me quedo en Cuba, no me puedo ir, me iba al mes del inventario y estuve 3 años sin poder salir. 3 años apestaba, absolutamente una apestaba. Los revolucionarios, como el que entró aquí ahora, los revolucionarios cruzaban la calle, amigos que ya sabían que tú te ibas del país. Eso era suficiente porque cuando te ibas del país te convertías automáticamente en un gusano, en una apátrida, en una escoria, en una mala persona. Eras lo peor. Querer irte de tu país, yo estoy segura que si tú eres mexicano y tú decides que tú te quieres ir a los Estados Unidos, eso no te convierte a ti en una mala persona. Si tú eres colombiano y tú quieres emigrar a Francia, a España, a Estados Unidos, no te convierte en una mala persona. En un país comunista de ideología marxista, en Cuba en particular, que después mandó todo esto al resto del mundo, ¿m? Al resto de los países no democráticos de Latinoamérica, cuando tú decidías que tú te querías ir del país, incluso sin que abrieras la boca en contra del sistema, automáticamente y por decisión de Fidel Castro, que salió en un discurso y dijo, todos los que se quieren ir del país son la escoria, lo peor de la sociedad, son los gusanos que huyen y se arrastran al capitalismo y al imperialismo yanqui. Son las larvas de cualquier sociedad. Gusanos, váyanse. Escoria fuera de Cuba. No los necesitamos. Necesitamos los revolucionarios. Necesitamos a los que están comprometidos con la revolución, con el socialismo, con la patria. El solo hecho, colombiano, mexicano, chileno, que me escuchas, de querer mudarte a otro país, automáticamente te convertía en un gusano que se arrastraba. Y automáticamente todos los del partido, todos los de los JC, todos los de las organizaciones de masa, que era el 95% de la población cubana, rápidamente llamados a la horda pública del comandante en jefe Fidel Castro, rápidamente entendían que tú eras un paria, un outcast. Tú eras el apestado en la sociedad. Absolutamente apestado. No solamente venía convoyado que tu permiso de salida, no solamente era un permiso de salida, y de eso vamos a hablar el otro día, sino que te daban de baja en tu centro laboral. Ya no podía, por ejemplo, el primo de mi padre, que era ingeniero, ya no podía ser ingeniero, lo pusieron a barrer calles, barrendero en la cuadra misma donde vivía, para que sus hijos vieran a su padre ingeniero barriendo las calles. Y luego los niños en la escuela se burlaran de ello. Fue así.
Esos 3 años en los que yo me quedé sin poder salir de Cuba, me convertí en esa gusana, esa apátrida, esa escoria, que incluso personas que me conocían, personas cercanas, personas que tenían una relación de amistad contigo, te veían venir por el barrio y cruzaban la calle para que no los vieran saludarte, para que no sentirse que los comunistas y los revolucionarios lo estaban mirando y un día le dijeran, no, no, pero tú eres amigo de una gusana. Tú no estás muy claro ideológicamente porque tú te rodeas y tú te relacionas con esta persona que se va del país y es gusana. Entonces tus propios amigos cruzaban la acera, te daban la espalda y no te miraban. No porque te hubieran dejado de querer, sino porque tenían compromisos laborales, porque querían ganarse la lavadora y la secadora, que otro día te voy a hablar de esto, porque no querían que los echaran para adelante, porque no querían que los vieran tratando contigo. Porque además la dictadura cubana se convirtió en una máquina perfecta y oficial de generar y sacar de las personas lo peor. Gente que parecía buena y que logró sacar lo peor de sí, porque nadie te estaba obligando. Era el control, la presión social, pero tú fuiste el que cruzaste la calle y me dejaste de mirar. Tú fuiste el que me gritaste gusana o simplemente dejaste de hablarme después de tener una amistad de años para que no te vieran acercarte a mí porque yo apestaba y te infectaba. Oportunismo, miedo, necesidad solamente de sentirte bien evaluado, etcétera, etcétera, etcétera. Te sacaron lo peor de ti. Hoy, lamentablemente, tenemos que vivir con esos esos represores mentales y psicológicos aquí. Eso nos ha tocado a los cubanos y le está tocando ya a los venezolanos que incluso viven en la Florida. Tenerse que encontrar con sus victimarios y encontrarse con la gente que cruzaba la calle y los miraba mal aquí. Entonces, el día del inventario, 3 años. 3 años con un inventario. ¿Qué pasa? Yo estoy 3 años antes de poderme ir, reanudan los vuelos y hay que hacer un segundo inventario porque han pasado 3 años, ha pasado mucho tiempo. Al pasar mucho tiempo y al pasar 3 años, pues hay que hacer un segundo inventario. Y viene una persona a hacerte el inventario que no es la misma que vino la primera vez. La señora llega con aquella lista que además la tienen guardada en un expediente hace 3 años. La mía, la de mis cosas. Y esa lista de ese primer inventario que me hacen, que está archivada, esa señora viene con él. Entra a mi casa. Ya en esos 3 años yo sabía perfectamente que no podía regalar una sábana, que no podía regalar un mueble, que no podía, si se te rompió el televisor, arregla o déjalo roto, pero no tienes que poner un televisor para poderte ir. Llega la compañera a mi casa y me dice, vengo a hacer el inventario. Saca la lista que había hecho la otra del Estado cubano y dice, un sofá está aquí, los 2 cojines están aquí, las 2 butacas aquí, el mueble del televisor aquí, el televisor aquí, el refrigerador aquí, la mesa aquí, el centro de mesa aquí, 10 tenedores, 10 tenedores, 10 cucharas, 10 cucharas. Te vuelven a hacer un inventario. En mi caso, ¿qué fue lo que me pasó? En 3 años cualquiera se le pierde un tenedor. Cuando la señora termina, la compañera, por eso no era una señora, termina de hacer todo ese inventario, me dice, tienes todo, pero te falta un tenedor, Carlos Daniel. Ahora es cuando yo quiero que tú me escuches. Me faltaba un tenedor, que a cualquiera se le pierde un tenedor en 3 años. Se perdió el tenedor, yo no sé si se lo di a alguien que se lo llevó, no sé, me faltaba un tenedor. La mujer me dice, te falta un tenedor, porque además te trataban mal, a exprofeso. Estaban ordenados los empleados, funcionarios del Estado a tratarte mal, porque tú eras un ciudadano, una apátrida, una escoria, alguien que se iba. Me faltaba el tenedor y la mujer me mira con gusto, con alevosía y me dice, te falta un tenedor. Tú sabes que no te vas. Señores, han pasado casi 40 años y yo todavía, Carlos Daniel, tengo en mi cabeza la voz de alegría, de envidia, porque esta gente estaban viendo las cosas que tú tenías y esa compañera que venía a hacerte el inventario tenía 1000 necesidades en su casa, no tenía un cojín como el que tú tenías, no tenía un juego de sala como el tuyo, a lo mejor no tenía televisor, y la rabia que esa gente procesaba, primero porque tú eras un gusano, los enseñaban a odiarte, pero además de enseñarte a odiarte, te envidiaban, porque tú tenías lo que ella a lo mejor en su casa no tenía, y ella tenía que estar contando cosas que faltaban, que no tenía en su casa, pero tenía que contarlas y ella sabía que no eran de ella y que tú te ibas y las dejabas. Era un desprecio total. Yo recuerdo aquella mujer cuando me miró y me dijo, todavía recuerdo aquello, te falta un tenedor y tú sabes que no te vas. Esa palabra significaba, depende de mí tu salida. Este es el control que yo tengo sobre ti. Yo soy una empleada del Estado cubano, de las intenciones y los intereses del Partido Comunista que está por encima de todo. Si yo no quiero, tú no te vas. Te tienes que quedar en este país, for seculam seculorum. Te tienes que quedar con la falta de libertad y te tienes que quedar aquí. Así. Yo, rauda y veloz, le dije, se lo tengo prestado a la vecina. Voy a buscarlo.
Salí, le toqué a mi vecina, se llamaba Onelia, la vecina, no sé dónde está hoy. Y le dije, le toqué la puerta y le dije, Onelia, me hace falta que me prestes un tenedor. La mujer me dio el tenedor, la vecina me dio el tenedor. Yo tenía una muy buena relación con ella. Me da impotencia. ¿Tú sabes por qué me da impotencia? Porque eran tus cosas, lo que tú trabajaste, lo que tú luchaste, lo que te regaló tu familia, la fuerza que tenían contra ti. Era destinado, yo tenía 24 años cuando me fui de Cuba. 24 años, era una muchachita. Le toqué la puerta a la vecina y le dije, me hace falta un tenedor. La vecina sabía que yo me iba del país, sabía que yo era gusana a mucha honra. Después nos convertimos en mariposa. Otro día te voy a hablar de eso, de gusano a mariposa. Y la vecina me dio el tenedor. Y yo viré y le dije, aquí está el tenedor. La mujer cogió el tenedor, contó y dijo, ok. Cuando terminó, ok, como decían ellos. Cuando terminó de contar todo, ya yo tenía mis 4 trapitos, mis 4 ropas preparadas en una maletica, en una bolsita, ni me acuerdo con qué lo saqué. Y me dijo, ya se pueden ir de tu casa, de tu casa. No le pude dejar esa casa a nadie porque vivíamos mi esposo y yo nada más, no vivía nadie más. En la época en que vivía una persona en tu casa, sí se podía quedar, se quedaban con la casa, pero tenían que volverla a pagar. Lo que oyes, mi casa que ya estaba paga, si se quedaba un familiar tenía que volvérsela a pagar al régimen cubano a través de la reforma urbana. Si se quedaba un hermano, si se quedaba un tío. En mi caso no se quedaba nadie, de manera que la mujer me dijo, ya te puedes ir. Recogí mi ropa, tienes que despedirte de tus cosas, de tus recuerdos, de las paredes, de los lugares donde viviste infelizmente sabiendo en el país que tú vivías, pero donde también tenías memorias de amor, de recuerdo, de conversaciones con amigos, de noches enteras con amigos tocando la guitarra, tus recuerdos. Y no era la época ni que tan siquiera tenías un celular para tirarle fotos. Yo me hubiera ido y tendría hoy fotos de los lugares que dejé detrás, pero era otra época, no había un teléfono inteligente. Me fui y cuando tú te ibas, esa compañera con la otra ellas venían con un papel que traía goma. Cerraban la puerta, se robaban lo que les daba la gana, porque después tenían acuerdos con la gente de la reforma urbana y arreglaban los papeles. Cuando tú te ibas, ese inventario, ella se hacía y lo rompía, hacía otro, y cuando llegaba a la oficina, junta con la jefa, cuadraban que el anterior y este lo arreglaban. Ella ya se robaba de tu casa el centro de mesa de tu abuela, se robaba 2 sábanas, se robaba una silla, y cuando llegaba a la jefa, la que tenía que cambiar los números, le regalaba algo de lo que se había robado de tu casa. Siempre robaban. Se robaban parte de tus cosas y luego cerraban la puerta y le ponían un papel con pegatina entre la puerta y el marco. ¿Mm? Entre la puerta y el marco. Se llamaba ya la casa está sellada. Y nosotros entendíamos perfecto qué cosa significaba. Cuando te decían, fulano ya le sellaron la casa, ya te ibas del país. Le sellaron la casa. Latinoamericano que me escuchas, mexicano, colombiano, ¿tú sabes lo que es eso? Cubano joven, que naciste ahora, que llegaste ahora, que no te sumas sobre el hashtag prohibido olvidar. ¿Tú sabes qué cosa es sellar la casa? Sellar tu casa. Entonces te ponían aquel sello en la puerta y tú sabes lo que mucha gente hacía. Tú sabes lo que hacían la gente para que no le fastidiaran la salida del país. La gente se iba y por la noche el esposo venía, se sentaba en la puerta y dormía. Yo encargué a mi vecina que mirara. Le dije, vecina, tú puedes mirar, que no venga nadie, avisarme. Porque ¿qué pasaba? Que si alguien venía de noche a robar, porque sabían que había una casa sellada, y sí se daba, los delincuentes, los ladrones, sabían que había una casa sellada, venían, rompían la puerta, acuérdate que era la época que no habían cámaras de seguridad, rompían el sello, entraban, robaban, y al otro día te iban a buscar a ti, no te podías montar en el avión, no te ibas. Entonces la gente se iba de su casa y tenía que volver a alguien esa noche y dormir afuera de tu casa, tú mismo, cuidando el sello bochornoso que te habían puesto, cuidando de que no viniera el ladrón a romperlo para no tener problemas al otro día. En mi caso no vinimos, pero la gente venía y se quedaba en la puerta durmiendo en una silla para que no te cerraran, para que no te abrieran el sello. Y solamente de esa manera y con esa aprobación, 24, 48 horas antes de irte, tú tenías que volver a un lugar para demostrar que todo estaba en regla, que tú habías dejado todas tus pertenencias, que te habías dejado robar, porque era así, que te habían violado tu espacio, tu intimidad, tu casa, tus cosas, las cosas por las que tú trabajaste, y que ya estabas listo para abandonar el país. Y te ibas sin saber cuándo regresabas. Eso era un inventario. El inventario, la sensación que te puedo, era una locura. Porque por una parte era una alegría inmensa de que estabas dejando tus recuerdos, tu casa, tus cosas, tu esfuerzo, pero te ibas. Por otra parte,
uno no se iba por las cosas materiales, tenías 4 porquerías, o incluso cuando tenías cosas muy buenas, sabías que no te ibas a buscar cosas materiales, te ibas por libertad. El deseo de irte no era para tener ni más tenedores, ni más platos, ni más vasos. Era para tener democracia, para tener libertad, para tener respeto. Entonces, te inundaba una alegría, te inundaba una sensación de tranquilidad, de liberación personal. Pero a la misma vez, era una sensación como cuando a la gente les roban. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa robaron una vez cuando yo era pequeña. Y después mi mamá supo quién había robado, era la pareja de una vecina. Pero yo recuerdo aquella sensación de sentirte violado. Es una sensación que quizás las mujeres las pueden explicar como cuando alguien te ha manoseado, cuando alguien te ha tocado tus partes no prohibidas, cuando alguien ha violado parte de algo que es tuyo, que puede ser tu cuerpo, o cuando alguien te ha robado. Esa sensación, por ejemplo, de llegar a tu casa y que entró alguien a robar, que rompieron una ventana, que te llevaron tus prendas, que abrieron el refrigerador, que se comieron algo que estaba dentro del refrigerador. Esa sensación, una persona que le hayan robado en su casa, pregúntale, es una sensación muy rara, porque es una sensación como que han violado tu espacio, tu privacidad, lo que es tuyo. Es una cosa rarísima explicarla. Es algo parecido como cuando alguien te manosea o te toca. En el caso de las mujeres podrían explicarlo de esa manera. Si tú sientes tu espacio, lo que te pertenece, tu yo, lo tuyo, violado, violentado. Entonces, era una sensación de el poder que tenía el Estado, porque la mujer que venía a la puerta de tu casa era también otra víctima. En ese momento era tu victimaria, pero ella también era una víctima del sistema. Ella también estaba muriéndose de hambre. Ella también probablemente se quería ir del país. Entonces, esa era la de menos. Esa era la llena papeles, que por supuesto se había convertido en una muy mala persona. Pero era la llena papeles. Pero la realidad es cómo el Estado, el poder detrás del Estado, la familia Castro, que además se robaron decenas de casas, cómo todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo lo que tú habías hecho, todas tus intimidades, tú no dejas entrar a cualquiera a tu casa. Y el Estado se atribuía el derecho de llegar a tu casa, de contarte tus cosas, tus pertenencias, despojarte de ellas a través de una extraña, quitártelo todo, quitarte tu casa, tu techo, porque tú te ibas del país. Probablemente eso no le pasó a otros que a los soviéticos, a los polacos, a los alemanes. No sé en el caso de Venezuela si hubo un inventario, no lo creo. Deme un momentico. No sé en el caso de Venezuela. Por eso, amigos latinoamericanos, cuando me dicen que la peor dictadura del continente es la venezolana y no la cubana, tengo que disentir. Y no es porque nadie quiera competir en lo malo. A mí no me interesa a veces competir en lo bueno. Es porque no es verdad. Es porque nosotros caímos en dictadura en 1959 cuando no había redes, no había internet, cuando nadie se enteraba, cuando nadie escuchaba y cuando yo llegaba a Miami y los propios latinoamericanos me decían que lo que yo estaba contando no era verdad y que por qué no lo sacábamos del poder. Que éramos cobardes los cubanos. ¿A que no se te ocurre decir ahora que son cobardes los venezolanos que salieron el día de las elecciones cuando Maduro se robó la soberanía de un país y tuvieron miedo y no llegaron a Miraflores, se quedaron en el medio? ¿A que no se lo dice al venezolano? Pero a mí me lo dijeron. Entonces cuando hablan de los cubanos, piensen un poquitico. Yo sé que hay cubanos que tienen una actitud a veces arrogante, tampoco los entiendo yo. Yo sé que los cubanos no nos parecemos unos a otros. Sé de muchas Cubas distintas, distantes y diferentes. No vayas a creer que tú eres el único que tienes un compañero de trabajo cubano que no entiendes cuando lo ves lleno de cadenas o diciendo malas palabras o gritando. Yo tampoco lo entiendo y soy cubana. No vayas a pensar que a todos ni nos parecemos, ni somos iguales, ni tenemos los mismos conceptos políticos o morales. ¿Tú sabes por qué? Porque es la dictadura más larga del continente. Son 66 años de ruptura social. 66 años donde ya un cubano no se parece a otro. Y lamentablemente ya le está pasando a los venezolanos. Hay muchos venezolanos en Miami que le llaman a los jóvenes más, a los que vinieron del tren de Aragua, los juguitos, porque son los nacidos en dictadura. Ya no se parecen a los venezolanos de hace 20 años. Y les pasó a los nicaragüenses y les va a pasar a los mexicanos. No, ya les está pasando. Mexicanos que no entienden que hayan mexicanos dentro de México haciéndole boicot a mexicanos que tienen negocios con marcas extranjeras, por ejemplo. Y les va a pasar a los colombianos. Porque eso es lo que hace el socialismo, eso es lo que hace el comunismo, la gran desigualdad. Lo que pasa es que la desigualdad no pasa por las cosas materiales, pasa por lo que piensas, por lo que sientes, por lo que añoras, por tus posibilidades para tener lo más grande que puede tener el ser humano, que es un pensamiento, la creación de lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y te dividen por eso. O eres comunista, o eres marxista, o eres socialista, o eres madurista, o eres juguista, o eres castrista, o eres revolucionario, o eres la escoria de la sociedad. Es así. Entonces eso era lo que quería contarles hoy, el famoso inventario. Y creo que todos los días les voy a regalar 15 minutos de una clase de cómo, desde la manera práctica, cantando y sonando, aplicaron el terror, aplicaron la ruptura de la sociedad cubana para que se convirtiera en lo que es hoy. Cuando te hagan la pregunta, ¿por qué los cubanos
no sacaron a los Castro? ¿Por qué han aguantado 66 años? Pregúntate. ¿Por qué los soviéticos, que eran un imperio, el imperio de los zares rusos, que eran riquísimos, aguantaron 70, más de 70? ¿Por qué aguantaron los polacos, que eran tan católicos y le implantaron el marxismo ateo? ¿Por qué aguantaron los húngaros, los rumanos, los alemanes? Por una sencilla razón, porque es una ideología del mal, que ha matado a millones de personas alrededor del mundo, porque la ideología marxista y socialista no solamente es que no funciona, es que es macabra desde la raíz.